Saludos amigos televidentes de Sondeo. Otra entrega los saludamos con un nuevo día, como dice Luis, para quienes nos siguen y están compartiendo la sobremesa, simplemente ya sentado viendo la entrega de este programa. Ayer conversábamos sobre la cuestión de la minería, de la intervención del presidente y la suspensión del proyecto minero Los Romeros. Hablábamos sobre este asunto parece que es mucho lo que hay que investigar y analizar. Pero hoy vamos a hablar de los intrincados procesos, y digo intrincados porque se están enredando las cosas. El presidente, esa era una permiso de exploración que se había otorgado. Insistía yo en destacar que hace varios años, porque esto no es cuestión de qué administración lo otorgó, el Estado Dominicano otorgó ese permiso de exploración. Y el Estado Dominicano es responsable de realizar el estudio de impacto ambiental. Pues no podemos dejar que realice el estudio de impacto ambiental. La posibilidad de que se realice ese proyecto minero, porque si se da para exploración es porque eventualmente existen las posibilidades de explotación. Y según lo que se dice, la cantidad de oro que hay bajo el subsuelo sanjuanero en ese espacio de los Romeros es bastante atractiva, por lo cual se daba como un hecho que se iba a registrar un proyecto de explotación. Los sanjuaneros dicen que la minería tradicional, y eso es cierto, pues solo arrojaría contaminación, miseria y dificultades a San Juan, que de por sí es una provincia bastante pobre y con muchos problemas. San Juan, lo cual es rigurosamente cierto, es el agua. El crimen de Redondo Llena, cadáver se descubrió en Arroyo Lebrón. Arroyo Lebrón es una cuenca acuífera menor, pero que es un basurero, como sucede con todas las cañadas y arroyuelos en este país, que los convierten en vertedero de basura, dañándolo y contaminándolo. Me decía un amigo que unas fuentes acuíferas, unos pequeños arroyos que existían por ahí, por donde está la urbanización de Arroyo Hondo hoy, era en sitio, él había nació en esos lugares cuando eso no se había urbanizado y había una finca, su padre tenía una finca, y había cuencas acuíferas donde ellos de niños pescaban pequeñas, pequeños pescaditos y otras especies acuíferas que hoy no se encuentran así, ahí porque todo aquello ha sido contaminado. Y el agua es un bien que nosotros deberemos preservar. Bien, hubo un presidente le prestó y de unos pocos minutos el presidente, algunos han dado una voz de alerta y no dejan de tener razones. La minera esta, que es una minera que también debe ser estudiada y analizada y puesta con mayor transparencia, porque es una minera canadiense, legalmente registrada en Canadá. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo correcto, eso se sabe. Hay muchas compañías de carpeta no dejan de representar movidas con muchos de fraudulentas. No digo que ese sea el caso de Gold Case, no digo que ese sea su caso, pero llama la atención que esta minera solamente tenga un proyecto, el proyecto de los Romeros, y que algunos de sus ejecutivos hayan dicho que se ha gastado en este proceso de exploración
unos 50 millones de dólares. La cifra me parece excesiva, probablemente para unas exploraciones de unos espacios que no están tan profundos ni eso, pero bueno, de eso yo no sé mucho. La cuestión es que esta minera tiene un permiso legal del Estado Dominicano y muchos empresarios han comenzado a decir que la posición del presidente, el presidente intervino para hacer caso a la calle, a la protesta que se estaban registrando. Eso parecería no estar bien, no estar mal, incluso es una movida con la cual yo creo que el presidente no deja de buscar el aplauso de la mayoría. Y doy razón al presidente. En la República Dominicana en este momento hay muchas situaciones tensas, se están movilizando muchas corrientes de presiones y de situaciones adversas que cualquier manifestación, lo sabemos por experiencia, lo sabemos por las experiencias de 1965, 84, y no digo que se vayan a reproducir esas situaciones, sino que a veces se van acumulando como en esto, no en nuestro país, en toda América Latina sucede eso. Cuando nosotros analizamos nuestras accidentadas historias, vemos que todo en un momento, el Caracazo, el Bogotazo, toda una serie de situaciones de estallidos, problemas, explosiones sociales sazonadas, que de repente un país que está calmado, que a veces nadie espera que se alteren las cosas, se altera la situación. Y aquí se está acumulando mucho y el presidente yo creo que le está temiendo a ese proceso y razones no deja de tener. Tiene muchas razones para temerle, pero a veces si de algo debe cuidarse un presidente, en el mundo moderno, ya no solo en nuestros países, es de movidas populistas que puedan alterar la confianza, la autoridad y la legitimidad. Entonces, y en este caso la legalidad, porque Gold Quest tiene un contrato legal. Y dicen los empresarios ahora que eso va a alejar los, los capitales, que muchos empresarios, nosotros somos la sociedad del Caribe que en los últimos años más inversiones ha atraído. Entonces, eso alegan los empresarios ahora que, bueno, las inversiones son importantes y si yo vengo a hacer una inversión y me están dando las anuencias y me permiten, y yo amparado en el régimen legal y en la seguridad jurídica, empiezo a gastar dinero, en este caso Gorkes dice que 50 millones de dólares, y de repente una intervención televisiva del presidente dice, esto se detuvo. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Dicen los empresarios. Y llama la atención que el encargado de impuestos nuestro, ministro de Hacienda, Magín Díaz, economista brillante, de repente declara que la minería está aportando ingentes recursos al fisco nacional y que hay que ponerle atención a la minería y que las cosas no se pueden dejar así. Y lo mismo hace el ministro Joel Santos, que hay que ponerle atención. Y de repente hay que ponerle atención a la minería, dice Joel Santos. Hay que ponerle atención a la seguridad jurídica. Las cosas no pueden ser suspendidas así por así. De repente, ministros comienzan a contradecir, no lo dicen de manera expresa, pero evidentemente cuando lo declaran y plantean, contraviene la línea que desarrolló el presidente en su intervención, mediante la cual cesan las actividades del proyecto Romero. Pero de repente también un grupo de legisladores, incluso del propio partido del presidente, que en los primeros minutos en que pasó la intervención del presidente, la celebraron, la apoyaron y la encomiaron.
de repente a esos legisladores son tocados por una extraña racionalidad. Nuestros legisladores, que son cumbancheros, emotivos y felices, de repente son tocados por el lado de la racionalidad y comienzan a hablar de seguridad jurídica, de que las cosas no pueden ser detenidas así, de que hay que preservar los capitales, de que se debe analizar muy bien las cosas y de que la minería representa una actividad de suma importancia. Yo creo que sí, que la minería representa una actividad de suma importancia, pero ¿cómo le tocó el lado de la racionalidad, el espíritu de la racionalidad, así de repente a unos legisladores que ayer, apenas hace horas, estaban celebrando la intervención del presidente? Pero las cosas no se detienen ahí. Grupos comunitarios, y voy a usar la palabra comunitario, más bien grupos pertenecientes a organizaciones diversas y con intereses diversos. No digo que haya intereses espurios, con intereses diversos, y que participaron en estas manifestaciones, y no solamente participaron, la organizaron. Ahora le reclaman al presidente que el proyecto no puede ser detenido así, que le dé un documento que legalmente les garantice, y yo creo que tienen razones, de que se va a detener el proyecto minero, porque si mañana la minera decide continuar el proceso de exploración, podría aducir que la sola intervención del mandatario no quiebra el compromiso legal que con ellos se ha contraído. O sea que las cosas se han complejizado bastante. Hay una ley de minería que se está discutiendo en el Congreso. Nuestro Congreso tiene una especialidad asombrosa para sacar leyes defectuosas. El proyecto de ley de agua estuvo yendo de la sala, de la Cámara de Diputados a la Cámara del Senado, 27 años, proyecto de aguas. Y le insisto, el agua es un bien, en nuestro caso, que debe preocuparnos mucho y debe llamarnos la atención. Esa ley de agua está llamada a ser fundamental. Sin embargo, siendo un proyecto de urgencias, una cuestión estratégica para la vida del país, ese proyecto duró 27 años yendo de un escritorio a otro, y cuando ha salido ya se le notan defectos. Hay una ley de minería que está cursando, perdón, y que esté cursando en medio de estas discusiones, no debate, de estas discusiones en, perdón, discusiones en las cuales se movilizan intereses, emociones y pasiones también, y muchas otras cosas. Uno no sabe dónde vamos a parar. Y esto nos dice que nosotros deberíamos tener, que los políticos, el presidente, el actual mandatario nuestro, decía que un político no podía aspirar a la presidencia si no tenía un programa de realizaciones, un proyecto definido de lo que iba a hacer. Bueno, las palabras bonitas se transformaron en eso, en retórica, pero yo creo que es hora de pasar a la retórica. Y este país que está colocado en el mismo trayecto de los desquiciamientos internacionales, porque fíjese, la geopolítica mundial nos coloca a nosotros en una línea particularmente interesante, especialmente dada la situación que se encuentra Cuba. Si nosotros leemos el libro de Germán Arciniega, un ensayista valiosísimo colombiano, Geografía del Caribe,
otro trabajo y el mismo de don Juan Bosch, Cristóbal Colón a Fidel Castro, donde habla de que el Caribe es una frontera imperial. Estos espacios insulares, y nosotros somos de las islas del Caribe la segunda en tamaño, y en este momento de las islas del Caribe nosotros somos la que tenemos una economía más modernizada, una economía que atrae muchos capitales, una economía bastante sólida y una economía con proyección interesante. En este momento sucede eso. Y resulta que el mundo está en proceso de recomposición. China está interesada en construir el puerto de Manzanillo. Ese puerto de Manzanillo que los norteamericanos se oponen a que lo construyan los chinos, y nuestro Estado no ha sabido cómo negociar las cosas, porque nosotros necesitamos ese puerto de Manzanillo, que geopolíticamente y económicamente nos colocaría en una ventaja relativa sumamente importante en relación a los contactos con otras áreas continentales. Que los chinos quieran hacerlo, ellos tienen sus intereses. Que los norteamericanos se opongan a que los chinos lo hagan, ellos tienen sus intereses. Pero ¿dónde colocamos los intereses nuestros? El asunto es para pensárselo dos veces. Y en todo esto, la minería es un elemento a tomar en cuenta. Yo soy de los que critico la minería por lo siguiente: la experiencia y las realidades fácticas que nosotros podemos constatar nos dicen que debemos ser cuidadosos. Por ejemplo, siempre señalo que una de las regiones más ricas del planeta es el delta del Níger. En el delta del Níger hay petróleo, hay diamantes, esmeralda, tierra rara, todo tipo de riquezas minerales. Y las mineras internacionales están metidas allí de cabeza. ¿Y qué hay para los nigerianos? ¿Qué tienen los nigerianos? Violencia, pobreza, miseria, contaminación, nada. O sea, en años de explotación minera en el delta del Níger, que ya van para casi creo que los 100 años, es muy poco lo que los nigerianos han conseguido. Sin embargo, también debe decirse, y esta misma semana en Brasil lo decía, creo que el mismo Lula, el mayor exportador de cobre del mundo, por lo menos del hemisferio nuestro, es Chile. La minería chilena ha sido factor de contaminación. El Estado chileno se ha beneficiado bastante de la explotación del cobre. Y decía, creo que Lula, que Brasil tiene una abundante cantidad de minas de cobre que permanecen inexplotadas y que debe estudiarse la posibilidad de explotar esas minas de cobre. Y quizás si nosotros diseñamos un proyecto más amigable con el ambiente y unos capitalistas dominicanos no actúan bajo sombra y construyen una compañía nacional minera donde todo está claro y transparente y las relaciones de capitales, porque en un mundo como el actual no se puede dejar de lado la posibilidad de contacto con mineras internacionales, con la experticia, el conocimiento y las capacidades para aportar en la construcción de proyectos que hagan eficiente la explotación minera. Esta misma semana en Colombia se produjo por acumulación de gases en una mina, ahora no recuerdo de qué, una explosión que mató creo que a una veintena de mineros. ¿Por qué? Porque se está practicando una minería de cielo abierto, de excavaciones primarias, las mismas excavaciones, túneles que se hacían hace 200 años, se están realizando. Y como esos túneles se apegan a ese proceso antiguo, se acumulan gases y a veces no tienen la salida y se producen explotaciones que conllevan la muerte de los mineros que están
operando como simples, a veces ni que siquiera como obreros, sino como peones, que es una gradación inferior. Bolivia tiene una minería primitiva también, y Bolivia es bastante pobre. O sea que deberíamos revisar toda esta situación y convertir esta jaladera de moño, porque eso y no otra cosa hay en esto que ha desatado la situación de Romero y que va a desatar una situación que existe en el Cibao, donde el padre Nino y un grupo dice que no solamente se van a oponer, y creo que tiene razón, podrían merecer apoyo, no elementos no auspiciables, tienen elementos que se pueden auspiciar, la protesta que hace el padre Nino y un grupo, de que no se toque unas mineras que hay en la cordillera, pero dice que se van a oponer a la autopista del Ámbar. Y dicen que la autopista del Ámbar no tiene fines turísticos, sino fines mineros. Entonces, yo creo que se están enredando las cosas, hay mucha jaladera de moño, y todo esto debería transparentarse, racionalizarse y convertirse en un debate edificante, en el cual yo no creo en eso de que todo el pueblo debe intervenir. No, 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 no. Deben intervenir la gente que sabe de esto, los especialistas. Lamentablemente las academias dominicanas andan muy falta de criterio en estas cosas, y hasta la entidad a la que yo pertenezco, la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que hace un par de años está atravesando por una situación de crisis, ha dado un traspié en esto. Se ha puesto, ha intervenido como un opinante más, y a la Academia de Ciencias no le corresponde ese papel. A la Academia de Ciencias le corresponde un papel de racionalidad y aportes concretos, bien sustentados. No debe ser una opinante. Convertirse en un opinante de cualquier debate y decir cualquier cosa fue lo que llevó a la Universidad del Estado, a la UAS, la situación lamentable de descalabro institucional que hoy exhibe. Ojalá, yo espero que se reproduzca una asamblea donde se vuelvan a debatir algunas cosas con la calma, porque hubo momentos en que no hubo calma debido a una crisis que atravesó la Academia de Ciencias. Y yo recuerdo que un académico de estirpe, un hombre que ha aportado mucho a este país, el doctor José Joaquín Puello, abandonó la asamblea bastante molesto porque se le hizo un desaire. Entonces, yo creo que es el momento, y ojalá se pudiera hacer ese debate racional, amplio y mesurado y bien llevado, en el cual los mejores actores de los partidos, de las academias y de otros espacios, ¿por qué no decirlo?, del capital, los empresarios, intervengan en este asunto y pueda el país salir mejor beneficiado. Tengo un poco de problema de disfonía, debido a eso le pido su anuencia para ir al primer corte comercial y regresamos en breve. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos.
Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El conflicto en el Golfo Pérsico, el ataque de los Estados Unidos e Israel hacia la República Islámica, tratando de derribar una teocracia que ciertamente representa un régimen cerrado, basado en valores eclesiásticos. O sea, la Iglesia y los elementos doctrinarios están por encima de las cuestiones políticas en esa República Islámica. Ese ataque producido por los Estados Unidos e Israel, tempranamente yo dije que era una guerra absurda que no debía ser iniciada, porque poca cosa buena o ninguna iba a traer al mundo. Y efectivamente, así se está viendo. ¿Cuál es el saldo que está ofreciendo el conflicto del Golfo Pérsico? Bueno, lo primero es que ha colocado la ONU, que es la expresión de la comunidad internacional, en un estado de agonía. La ONU hoy es una organización casi en estado de extrema unción, llamada a morir. Si eso acontece, lo que va a venir es un mundo sin regla, sin orden, donde va a predominar la capacidad del más fuerte para imponer sus criterios. Y cuando el más fuerte que es quien pone los criterios, los conflictos se elevarán, la competencia entre potencias se realizará en un punto marcada por tambores de guerra y todas unas situaciones bastante negativas. Incluso económicamente no ha sido los mejores resultados. Por ejemplo, un cartel que había conseguido que los países petroleros equilibraran la producción, estabilidad de precios, aunque esa estabilidad de precios beneficiaba a los países productores y nos colocara a países como el nuestro en situaciones altas, un poco a merced de lo que imponían los países petroleros, pero la OPEP era un cartel que mantenía estabilidad de precios, la producción estable. Pues bien, la renuncia que hacen los Emiratos Árabes, que es el tercer productor importante del mundo, coloca también la OPEP
en situación difícil. Y en los Estados Unidos se ha registrado, a pesar de que los Estados Unidos poseen bastante petróleo, son también importantes consumidores de petróleo. Entonces, hoy los norteamericanos están pagando un petróleo bastante, una gasolina con unos precios muy altos. La gente se está quejando de los precios de la gasolina en los Estados Unidos. Pero no solamente la gasolina ha subido de precio, se ha producido, como los combustibles han subido de precio y han subido los fletes debido al bloqueo del estrecho de Hormuz, entonces los precios de todos los productos han subido los precios en los Estados Unidos y en un país como el nuestro. En los Estados Unidos varias empresas se han visto afectadas. Ayer quebró, se fue directamente ya a la quiebra definitiva la aerolínea Spirit, que era una aerolínea clásica que por años, creo que 75 años de existencia tenía Spirit, como una línea de vuelo ofreciendo tickets de bajo costo y como una referencia en el mercado. Pues esa línea quebró y según entiendo 75,000 personas o algo así han marchado al mercado del desempleo. Era para apenarse ver a los hoy ya desempleados de Spirit, en el caso de los desempleados, de los que trabajaban en Miami, en la terminal de Miami, que casi 300 o 400 empleados directos que se reunían para ver qué alternativas se le podían ofrecer. Entonces, con mucha gente que te llevaba trabajando 40, 30, 20, 15 años en esa compañía, pues se lamentaba de cuál iba a ser la situación ahora. Pues los Estados Unidos el desempleo ha elevado su nivel. La situación es difícil, es una guerra que no ha traído beneficio de tipo alguno y que ha impactado dislocando los ejes de organización, no solamente de los Estados Unidos, del mundo, y teniendo unos impactos políticos en las organizaciones político adverso, en las organizaciones, ya sea organizaciones centrales como la ONU y organizaciones de carácter económico como la OPEP. En nuestro país, bueno, insisto, desde el principio dije que era una guerra absurda y que nada bueno nos iba a traer, y que los Estados Unidos debieron mantener y asimilar sus experiencias con los países del Medio Oriente. Esos países también están convertidos en espacios de conflicto geopolítico, pero en el caso de ellos, por ejemplo en Irán, son musulmanes islámicos, pero de la rama chiita, una rama que cree en la yihad de la espada. Pero este ataque a Irán ha movilizado a los islámicos, aunque no se hace mucha evidencia de ello, los islámicos porque Irak es musulmán también, pero es de la otra rama, y sin embargo no se ha solidarizado con los Estados Unidos y todo lo contrario, y ya se está hablando de la posibilidad del panislamismo, de que las dos ramas centrales y otras del islamismo se unan. Y les recuerdo que hay organizaciones yihadistas como ISIS, Boko Haram y otras que creen en el califato. Califato fue que cuando Mahoma logra conquistar la Meca, los islámicos deciden llevar toda la religión ya por medio de la yihad de la espada a todo el mundo conocido de entonces,
y llegaron hasta la península ibérica. 13 años permanecieron los musulmanes dominando la península ibérica y su impronta la dejaron a muchos otros países. Esas organizaciones creen eso. Entonces se ha desatado una manera de pensamiento que trata de combatir Israel con su embestida de guerrero permanente. Eso ha traído, es un resultado, una secuela negativa de esta guerra que yo creo en la cual los Estados Unidos nunca debió meterse. En el caso nuestro, la guerra también ha tenido su secuela. Se evidenció que nosotros estamos funcionando en piloto automático, lo que estamos es echando el día y que no tenemos un plan estratégico de desarrollo. Un plan estratégico de desarrollo que oriente nuestro curso de acciones en la minería, en la agricultura, en el mismo turismo. El mismo turismo donde cosas buenas suceden, pero no estamos tragando muchas mentiras. Pues las estadísticas sobre turismo son infladas y se han deformado. Ya se ponen los visitantes como si fueran turistas. Y créanme que para la planificación estratégica, diferenciar lo que es turista de lo que es visitante es fundamental. Se oye bonito ponerlo todo, como lo mismo inflar, que sea, tanto turistas están llegando. Algunos son visitantes. Visitantes son personas que llegan en los cruceros y se pasan 4, 5 horas, 10, hasta 15 horas paseando por el lugar de desembarco, ya sea Puerto Plata, y se aspira a que Pedernales. El turismo de crucero no deja de ser interesante, pero son visitantes y su impacto en la economía es limitado. Tiene su interés porque el que visita le atrae muchas otras cosas, puede regresar como turista. Para que sea calificado de turista, debe pernoctar mínimo 48 horas en el país que ha llegado. Y vaya, que la diferencia es notable. Cuando una persona viene y se instala por más de 2 noches en el país, ya su impacto, su proceder es otro. Bueno, pues ahí nos estamos metiendo muchas mentiras que nos permiten no planificar adecuadamente. Entonces, con esto de la guerra, pues se evidenció que no teníamos un plan estratégico y que lo necesitamos. Inicialmente se hizo este ejercicio de visitar a los líderes políticos y todo eso, pero no se hizo llevándole un proyecto para que ellos lo revisaran. Cuando centraron la crítica de que el plan no existía, se han tomado medidas que evidentemente ni siquiera se habían consultado y no se le habían planteado a los políticos que se visitaron. Ese consenso no se realizó. Una de esas medidas es reducir los recursos que se otorgan a los partidos. En su momento le he dicho que yo soy de los que cree que a los partidos políticos no se les deberían otorgar recursos públicos, pero se le otorgan. Y si está hecho por ley, y una disposición administrativa del Ejecutivo no puede alterar eso. Pues bien, con ese plan de hacer recortes, los partidos políticos han reaccionado diciendo que van a demandar al gobierno y que se está cometiendo una ilegalidad, que ciertamente se está cometiendo una ilegalidad. Y ya se está generando una tensión política que debió ser innecesaria. Se ha llamado a los comerciantes detallistas, se ha llamado a los transportistas a conversar, a consensuar a Palacio. Y ya hay cosas porque nosotros tendemos a movilizarnos en los escenarios a veces ridículos y patéticos. Ya oí a un motoconchista diciendo que los transportistas que fueron llamados, ya le hace Antonio Marte, Pérez, uno que heredó
la posición del líder sindical de su hermano, y la opción, la nueva opción, el Barbudo, dice un motoconchista que ellos no movilizan tanto transporte, que hay que llamar a los motoconchistas también a discutir a Palacio. Juan Uvieres, perdón, me había olvidado el nombre de Juan Uvieres. Y el señor que está al lado de Antonio Marte, ese señor salió de Palacio haciendo unas críticas bastante ácidas a ese encuentro, que al parecer poco impacto tiene, porque esos transportistas dijeron que el alza del transporte era inevitable, porque los combustibles han subido de precio y que 50 pesos era nada. De verdad que 50 pesos no es de una cifra tan significativa. Eso depende de cómo y quién. Para una persona que se moviliza en el salario mínimo, 50 pesos que se le añaden a su transporte y que se pueden convertir en 150 o 200, y si esos 200 se gastan todos los días, entonces son 1000, y si mira la semana, y si son 1000 a la semana, son 5000 al mes, y ya se está hablando de que su salario se ve disminuido porque está gastando una cifra no tan despreciable en el transporte. Entonces, ya eso está impactando negativamente en el salario de las personas comunes que tienen que ir de un lado a otro. Los detallistas se han reunido también y han dicho que es inevitable que se produzcan alzas de precios y que Palacio no hizo lo que debía hacer en su momento. O sea, cada quien, ciertamente la economía no se maneja por decreto y la canasta familiar está subiendo de precio, el transporte está subiendo de precio y otras tantas causas están subiendo de precio, y los funcionarios públicos están hablando retórica y no están dando soluciones atendibles. Incluso no se vio venir el golpe y debió calcularse y debimos tener planes más definidos. Incluso en el mundo moderno, donde desde hace tiempo ya tenemos una década de evidencia de que los chinos están saliendo al mundo convertido en una potencia que busca tener presencia en todo el mundo. En Perú construyeron un superpuerto y están construyendo otro puerto. Eso le va a cambiar la logística de comunicación a Perú y a América del Sur. Y creo que hay otros lugares donde están intentando construir puertos los chinos. Entonces, la posibilidad de conflicto debió calcularse, porque para eso nosotros tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores donde no solamente se hace diplomacia, porque eso es otra cosa. La diplomacia es una instancia de un espacio que tiene que ver con todas las relaciones exteriores. En las relaciones exteriores está también el cálculo estratégico. O sea, ¿cómo va nuestra presencia en el mundo? ¿Cómo nos pueden influir los procesos globales? Incluso las potencialidades. Científicamente, para ello está la economía, la sociología y otras materias y otras disciplinas. Nosotros podemos estimar la potencialidad positiva o negativa que puedan tener algunos procesos en curso y algunos procesos que posiblemente se desarrollen. ¿Con qué podemos nosotros competir y con qué no podemos competir? ¿Cuáles serían nuestras alianzas probables? Y ahí es que se realizan los llamados FODA. Los FODA son estudios en que se planifican fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, si eso es así y eso le ha funcionado a los países que hoy han crecido y han hecho esos cálculos,
el mérito, gran mérito de Henry Kissinger fue que en su momento fue esa mentalidad luminosa que supo decirle a los Estados Unidos cuáles senderos seguir y cuáles clausurar. Bien, vamos a la última pausa de este programa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No quisiera o voy a evitar que se termine el programa porque ayer por las situaciones no pude decirlo, pero la comunicación del mundo y del país están enlutada. En nuestro caso estamos enlutados por el fallecimiento de Yolaine Díaz, una periodista dominicana, una joven dominicana, bueno, todavía joven, tenía 49 años, que murió en un incendio que se produjo en Nueva York, en Diamond, ahí en la zona de Washington High, un lugar donde viven muchos dominicanos, o la mayoría son dominicanos. Se produjo un incendio en uno de esos edificios donde vivía la mamá de Yolaine Díaz. Yolaine Díaz es una joven que emigró siendo muy niña hacia los Estados Unidos. Allá se educó, estudió comunicación y se dedicó al área de las modas y trabajaba para varias revistas y medios escritos importantes, entre ellos People en Español, y para varios medios televisivos y radiales. Había hecho una carrera sumamente importante, fue a visitar a su madre y el incendio se detonó ese incendio mientras ella visitaba a su madre y pues las dos murieron lastimosamente en ese incendio.
Es una pérdida notable el fallecimiento de esta joven y de esta mujer dominicana, muy valiosa y que había triunfado y marcado referencia en la comunicación de moda y del espectáculo. Y el otro caso es el fallecimiento del empresario Ted Turner, propietario de CNN. Fue un innovador, no era un hombre pobre, heredó una fortuna de su padre que supo multiplicar. Y supo multiplicarla siendo creativo en el área de comunicación. Abrir un canal que fuera 24 horas de noticias solamente, fue en su momento considerada una aventura que hoy resulta exitosa. Ted Turner se movilizó en ese espacio, era una personalidad para los Estados Unidos y el mundo, desarrolló otras empresas en esa dirección como Warner, la que vendió a Paramount por $8.000 millones. Cuando se tiene una empresa y se vende por $8.000 millones, bueno, ahí el director nos ofrece esa foto de Ted Turner, ya en el momento así lucía, en sus días finales. Era un hombre que tenía tinte de galán, se casó unas 3 o 4 veces y era un millonario con mucha plata, muy creativo y realmente enluta el periodismo mundial porque su empresa pues resultaron modelos para otros proyectos televisivos que han abordado la posibilidad de canales transmitiendo 24 horas de noticias o dedicados a otras cosas durante 24 horas. Y bueno, me gustaría referir que ayer vi imágenes del ministro Paliza en la Riviera de Los Ama con un grupo de técnicos, ingenieros, arquitectos y demás, en un proyecto de desarrabalización de la Riviera de Los Ama. Discutían ellos con algunos de los ocupantes de por allí porque se les está desalojando. Y el proyecto a mí me parece muy interesante y que si se mantiene apegado al proceso que se ha planteado, es un proyecto que podría estar muy bien llevado. O sea, que no se inicie la construcción de edificaciones todas de una vez, sino por tramos, en tramos concretos, y mientras se construía en un espacio se desalojaba en el otro, y así sucesivamente. Ayer hubo acalorada discusión y me llamó la atención, por ejemplo, ahí vemos imágenes del momento en que el ministro Paliza discutía con ese señor. Y el señor alegaba una cosa en la que parecía tenía razón, pero él mismo reconocía que carecía de razón. Por ejemplo, él decía que le están ofreciendo 300.000 pesos para mudarse. Entonces, él aseveraba, con 300.000 pesos yo no puedo comprar una casa en ningún sitio. Es cierto, pero él reconocía una cosa. Bueno, primero que no reconocía que él estaba ocupando ilegalmente un terreno que no le correspondía, sino que reconocía que la casa de él no valía ni 150.000 pesos. No vale 150.000 pesos y le están ofreciendo 300.000, pero los 300.000 no le dan para comprar un techo adecuado. Entonces, él y todos los que viven por se han ubicado, se han asentado en ese espacio, están entrampados en una situación paradójica. La cuestión es que el proyecto a mí me parece excelente, ojalá se realice y ojalá toda la Riviera de Los Ama se desarrebalice. Y finalmente, antes de que terminemos, ayer recibimos la visita de Noboa, el presidente ecuatoriano. No fue una visita oficial, se desconoce a qué vino el señor Noboa a República Dominicana, pero no fue una visita oficial. Sin embargo, obviamente, se reunió con el presidente de la República y se abordaron
las posibilidades de que la República Dominicana establezca varios proyectos con Ecuador. Ecuador tiene una situación difícil porque tiene un conflicto con México. Ellos cometieron un despropósito y fue que asaltaron la embajada mexicana en Ecuador para sacar a una persona. Eso es violar las leyes internacionales, pero en el contexto en que estamos, eso pasó como si nada. Recibieron censura, pero la cosa no pasó a mayores. Pero no están en los mejores momentos. Antes de ayer los mexicanos interceptaron y retuvieron una embarcación ecuatoriana. Entonces, no está Ecuador en su mejor momento, pero nosotros estamos hablando con ellos, no se descartan las posibilidades de proyectos conjuntos. Bueno, pero en fin, insisto, no se sabe a qué vino el señor Noboa, pero estuvo aquí y se reunió con nuestro presidente. Esto es todo lo que ya por hoy dice nuestro máster, que el tiempo se nos cumplió. Tiempo es una especie de dictador. Gracias por compartir con nosotros esta entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.